Mi deleite está en ti. Gracias te damos en esta mañana por la vida de Carlos, Señor, y por el don que le has dado para exponer tu palabra. Bendícele, abre tu palabra hoy para nosotros, Señor, que no sean sus ideas y sus pensamientos, sino el pensamiento de Dios que penetre hoy hasta lo más profundo de nuestro corazón. Muéstranos a Cristo, Señor, y permítenos entender hoy tu palabra y ser iluminados para no solamente entenderla, sino ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hola. Muy buenos días, amados hermanos que están aquí presentes y también a todos los que se conectan a través de la tecnología, que ha sido una gran bendición en estos tiempos tan difíciles. Le doy gracias al Señor por una nueva oportunidad que me da de poder estudiar juntos las Escrituras, su palabra. Quiero empezar en esta mañana leyéndoles una recopilación de artículos que extraje de periódicos latinoamericanos y que habla sobre la iglesia cristiana evangélica. Quiero que escuchen atentamente para que saquen sus propias conclusiones. Dice: las iglesias evangélicas o cristianas evangélicas extienden su influencia en Latinoamérica, convertidas en muchos casos en la segunda religión más importante. Han traducido esa fuerza no solo en poder económico, sino político. Concesionarios de medios, impulsadores de candidatos, de legislaciones, de elecciones presidenciales, integrantes de congresos, fundadores de partidos políticos cercanos a los gobiernos de turno. Los grupos evangélicos han afianzado sus redes y su agenda al paso de los años, revela una investigación del Grupo de Diarios de América. Los evangélicos en la región han aprovechado ventajas como el no tener que hacer aportaciones tributarias, leyes en el que mejor de los casos son vagas y en el peor inexistentes, y les permiten actuar con libertad, aunque en muchos casos específicos se han asociado con partidos políticos en particular. Estas asociaciones han sabido adaptarse a los cambios y señalan expertos, su objetivo es acercarse al poder, esté en manos de quien esté. La presencia de las iglesias evangélicas en la vida política de los distintos países latinoamericanos se ha incrementado de forma sensible en los últimos años. Como prueba, los resultados del intenso ciclo electoral en que están inmersos en la región. Desde el punto de vista entre los comicios más recientes, celebrados en Latinoamérica en el 2018, con la elección en Brasil de Jair Bolsonaro, del paso a la segunda vuelta de Fabricio Alvarado en Costa Rica y del papel jugado por el evangélico Partido Social en México, quien llevó a la presidencia a Manuel López Obrador. El deterioro de la política de los partidos políticos tradicionales, especialmente de la izquierda y de las instituciones democráticas, junto al retroceso de la Iglesia Católica en la mayor parte de la región, han colaborado a este despegue. A esto se debe añadir el énfasis puesto en el discurso valórico y en el apoyo a la familia como elementos centrales de su discurso. Gracias a ello y contando con fuerte respaldo popular, han logrado reforzar el peso de las opiniones conservadoras en buena parte de Latinoamérica. Como les decía al comienzo,
quiero que usted saque sus propias conclusiones de estos artículos que yo extraje de periódicos en Latinoamérica. Pero me duele cuando estos encuestadores, basados en avisos en un edificio que dice Iglesia Cristiana, digan que se ha traducido en una fuerza no solo económica, sino política. Y para nosotros no es ajeno. En Colombia y específicamente en Bogotá vemos esas mega iglesias donde asisten millones de personas con unos grandes avisos que dice Iglesia Cristiana, con un marketing publicitario muy grande, dueños de canales de televisión, de emisoras. Y no estoy criticando eso. Simplemente que debemos analizar muy bien para poder determinar exactamente si son iglesias cristianas. Hoy por hoy, el cristianismo se ha difundido relativamente rápido. Cuando uno oye personas que manifiestan ahora ser cristianas, los argumentos que esgrimen cuando afirman ser cristianos es: ahora asisto cada domingo a la iglesia. Para ellos el edificio que se llama iglesia. Y es más, cuando estuvo cerrada por pandemia no me perdía las transmisiones por los diferentes medios. Algunos profundizan un poco más, tienen un poco más de entendimiento, diciendo: el evangelio me pide que deje el pecado, que haga el bien, que deje mi vida pasada, que busque a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto no es incorrecto, no es incorrecto, pero sí se queda muy corto comparado con el cristianismo bibliocéntrico. El domingo pasado nuestro pastor Andrés hablaba de un título bien interesante. ¿Se acuerdan de ese título? La madurez a través del sufrimiento, o la madurez en nuestro servicio. Pero yo hoy traigo un título aún más interesante, y es Cristianismo versus Cristo. ¿Cómo? Cristianismo versus Cristo. Y vamos a entenderlo cuando vayamos desarrollando este tema. Así que para todos los que tienen la buena costumbre de tomar nota, de luego llegar a su casa, repasar y comparar con las Escrituras, que es lo que siempre debemos hacer. Comparta quien comparta. Vamos a las Escrituras. La iglesia cristiana tradicional, los nuevos movimientos cristianos y aún más los no cristianos deben volver con urgencia a Cristo. Deben volver con urgencia a que Cristo sea el centro de toda predicación, al centro de nuestras vidas. Cristo es el punto cero, la piedra angular, la base del actuar, del pensar y del vivir de una verdadera vida cristiana. Nosotros creemos en un Dios que es en tres personas. Eso es correcto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Las Escrituras nos declaran que son tres personas distintas, pero un solo Dios en esencia. Nuestra mente finita tal vez no puede definir con exactitud este misterio del Dios Trino. Tres personas distintas, un solo Dios en esencia. Y eso está correcto. Lo que yo veo en la palabra es que Dios, el Padre,
le plació hacerlo todo a través del Hijo, a través de su unigénito Hijo, Jesucristo. Y quiero solo nombrar algunas particularidades de lo que le plació al Padre dejar en el Hijo. Quiero que abramos nuestras Biblias. Y vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 6. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo por el Hijo podemos llegar al Padre. La Escritura es muy clara. Jesús mismo lo manifestó. Solo a través de mí, por medio de mí, pueden llegar al Padre. Juan, allí mismo, capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice la palabra. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Él es el reflejo del Padre. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Devolvámonos un poco, Juan capítulo 5. Versículo 23. Dice la palabra: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué nos dice este versículo? Honrando al Hijo, honramos al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre. A Cristo, a Jesús. Otra bien importante, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es enviado por el Hijo, a través del Hijo, a través de Jesús, y solo habita en aquella persona que ha depositado su confianza en Cristo Jesús. Vamos a mirar Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, está hablando Jesús, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, acerca de Jesús, acerca de Cristo. Él envía el Espíritu Santo. Solo en aquellas personas que depositan su confianza total en Cristo es donde el Espíritu Santo viene a morar. A través del Hijo, a través de Cristo. ¿Y a dónde me conduce? ¿A dónde me lleva la palabra de Dios, la Biblia? A la preeminencia de Cristo Jesús. La preeminencia del Hijo, porque así le plació al Padre. Y una de las definiciones de esta palabra preeminencia que me agradó
hace referencia, la preeminencia, a algo o alguien que resalta, que sobresale, que prevalece, que es primero, que va adelante. El primogénito entre los muertos, el primogénito en la resurrección. La preeminencia de Cristo. Algo bien interesante es que no es que adoremos más al Hijo que al Padre o al Espíritu Santo. Solo es que a través de Cristo, adorando a Cristo Jesús, estamos adorando a ese único y verdadero Dios trino. Porque así le plació al Padre. Y quiero por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Ya lo tenemos. Así que sigan conmigo la escritura. Dice el versículo 15 en Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, en Cristo Jesús, que Él tuviese la preeminencia, el primer lugar. Basados en esta palabra, teniendo presente en nuestra mente y en nuestro corazón la preeminencia de Cristo, Dios nos da la perspectiva correcta para poder vivir una vida que a Él le agrade, para poder vivir y practicar un verdadero cristianismo. Y de ahí viene el título, Cristianismo versus Cristo. Porque como les decía al comienzo, hay muchísimas iglesias donde dicen iglesia cristiana, pero viven un verdadero cristianismo. Debemos con urgencia volver a Cristo, a la preeminencia de Cristo, a darle a Cristo el primer lugar, porque así le plació al Padre. A través de Cristo, adorando a Cristo, adoramos al Dios trino, único y verdadero, porque así le plació al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Como dice Colosenses 1, en Él fueron creados todas las cosas, para Él y en Él. Con esta perspectiva correcta,
de un verdadero cristianismo y para poder vivir este cristianismo práctico y verdadero en nuestras vidas. Quiero que vayamos un momento al libro de Filipenses. Me cabe aquí la Biblia y el cuaderno. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la propuesta de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es: tengan el mismo sentir que Cristo. Piensen como Cristo, vean las cosas como Cristo, reaccionen como Cristo. Así es la única manera de vivir un verdadero cristianismo. No son dogmas, no son ritos. Es que tengamos la mente de Cristo. Es que actuemos como Cristo actuaba en esta tierra. Es que veamos las cosas como Cristo las veía cuando estuvo en esta tierra, cuando se revistió de humanidad, cuando fue igual que usted y que yo. Cuando sintió dolor, hambre, sed, cuando se enojó, cuando fue tentado. Tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Piensen como Cristo. Reaccionen como Cristo ante toda circunstancia. Hace algunos domingos yo compartía con ustedes un mensaje que lo titulé ¿Por qué perdemos algunas batallas? ¿Se acuerdan? Y decía que es porque nos descuidamos, es porque a veces se nos olvida que en nosotros mora el pecado, la naturaleza del pecado está ahí. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado, pero el pecado sigue ahí. Y encontraba yo en estos pasajes de la Escritura una herramienta valiosísima, tal vez para mí la más grande y eficaz para vencer en estas batallas que todos tenemos que pelear y luchar a diario. Tener la mente de Cristo, tener la misma actitud de Cristo, ver las cosas como Cristo las veía, reaccionar como Cristo reaccionaba. Es un arma eficaz, contundente, para triunfar en las diferentes batallas que tenemos y tendremos mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo. Y quiero que miremos en esta mañana 6 actitudes. Hay muchísimas, pero solo quiero que miremos estas 6 actitudes de lo que es tener la mente de Cristo. La propuesta de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cuando escribió allí en Filipenses, tengan la mente el mismo sentir que Cristo tuvo. Y la primera es la actitud de Cristo en obediencia total al Padre. La actitud de Cristo en obediencia total al Padre. Y ahí mismo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra:
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Acaso habrá una obediencia más completa, más íntegra que la de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Cristo murió voluntariamente por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Por amor a nosotros. La actitud de Cristo de una obediencia total al Padre. En segundo lugar, su actitud de confianza y dependencia total del Padre. Confianza y dependencia total del Padre. Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una actitud de confianza y dependencia total del Padre. Así pensaba Jesús, así vivía Jesús cuando estaba en esta tierra. Dependía total y confiaba totalmente en su Padre Celestial. Y algo bien importante, esta actitud de Cristo era en su forma humana. No es que usara su divinidad, en su forma humana. Obedeció al Padre, confió en el Padre, dependió del Padre desde esa perspectiva humana. Porque Él fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Podríamos decir, no, pero es que Cristo Dios lo podía hacer. Desde su perspectiva humana lo hizo. Obedeció al Padre, confió en el Padre, dependió totalmente del Padre. Actitud de confianza y dependencia total del Padre. En tercer lugar, su actitud de perdón. Y vaya que si esto es grande, inmenso. Dio su vida para que nosotros fuésemos perdonados. Dio su vida para acercarnos al Padre. Dio su vida para hacer ese puente que se había roto en el huerto del Edén por el pecado, por la transgresión del hombre. ¿Acaso no es una actitud de perdón? Evangelio de Lucas, capítulo 7. En el versículo 47. Está hablando el Señor Jesús y dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Qué amor tan grande del Señor al perdonar a toda la humanidad sus pecados, a todo aquel que se acerca a Él con un verdadero sentido de arrepentimiento. Y allí mismo en Lucas 23, Lucas capítulo 23,
En el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos tenemos muy clara esta exclamación de Cristo. ¿Dónde fue? Colgado de la cruz, después de haber sido vituperado, después de haber sido escarnecido, después de haber sido golpeado, abofeteado, humillado. Allí colgado de la cruz, le pedía al Padre que perdonara a todos sus agresores, a todos los que le habían hecho tremendas cosas. Decía: Señor, Padre mío, perdónalos. ¿Qué actitud de perdón? En cuarto lugar, su actitud de no hacer acepción de personas. Cristo no hacía acepción de personas. Vamos a mirar Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que no discrimina. Eso entendió Pedro en ese momento. En verdad ahora entiendo que Dios no hace ninguna acepción de personas. Y ahí mismo en Hechos capítulo 15, en el versículo 9, dice la palabra: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Esta parte que nos dice la palabra que Dios no hace acepción de personas ha sido mal interpretado muchas veces. Y ahora se habla de la iglesia inclusiva. La iglesia que debe aceptar a las personas sin importar su orientación sexual o la vida que lleve. Y eso está mal interpretado. Cristo Jesús se reunía, cenaba con prostitutas, con pecadores, pero no para aceptar su vida. Lo hacía para llamarlos al arrepentimiento, al cambio de vida, al renacer en Cristo, renacer en Él. Y esa debe ser nuestra actitud. Por supuesto, no hacemos acepción de personas, pero sí les predicamos la verdad. Si una persona que anda fuera de los parámetros de la palabra de Dios y tiene toda la disposición a que el Señor le transforme y le cambie, bienvenido. Sea cual sea su condición, porque Dios perdona todos los pecados. Pero no una persona que simplemente quiere pertenecer a una congregación, pero no quiere que el Señor le cambie, quiere seguir igual. No es posible. No es posible. Así que esa parte ha sido mal interpretada. Dios es amor y Dios no hace excepción de personas. Pero sí, Dios aborrece el pecado. Y no podemos vivir una vida que le agrade fuera de sus parámetros y fuera de su palabra. Así que debemos interpretar muy bien esto que nos dice la palabra, que Él no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. A todos los hombres llama al arrepentimiento.
A todos los hombres invita al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. A todos los hombres llama a la vida eterna que es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y esto tiene que dar resultados. ¿Qué resultados? Un cambio en nuestra vida, una transformación de nuestra forma de pensar. Y como estamos viendo hoy, que sea impresa en nosotros la mente de Cristo. En quinto lugar, y estamos hablando de Cristo, de la mente de Cristo, su actitud de servicio. Mateo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra, y está hablando Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre lo manifestó, no solo lo dijo, lo mostró, lo practicó. Aún a unas pocas horas de morir, le dio el ejemplo más grande de servicio a sus discípulos, lavando sus pies. Y él dijo, sí, es verdad, yo soy el maestro, el Señor, pero voy a lavar sus pies. Como el mayor ejemplo de servicio, de humildad. Inclusive de humillación. El Dios de los cielos, el unigénito Hijo del Padre, lavando los pies de sus discípulos. Mayor ejemplo de humildad, ¿dónde lo hallaremos? Su actitud de servicio, siempre sirviendo hasta la muerte. En sexto lugar, su actitud de amor incondicional. Incondicional. Jesús estaba allí en la cruz muriendo por una humanidad rebelde, una humanidad desobediente. Y en ese momento rechazado por todos los hombres que lo estaban matando en una cruz. ¿Qué era el plan de Dios? Sí, claro, era el plan de Dios, pero era la actitud del corazón de cada uno de ellos también. La actitud del Señor Jesucristo de un amor incondicional. Un amor que lo entregó todo sin esperar nada. En Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 13. Dice la palabra, y está hablando Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que Cristo. Yo he tenido muy buenos amigos, pero no creo que diera mi vida por uno de ellos. A la hora de enfrentarme a una circunstancia, que sea mi vida o la de mi amigo, estoy seguro que escogería la mía. Cristo dio su vida por nosotros. Una actitud de amor incondicional. Una actitud de amor que da todo sin esperar nada. Vamos un momento a Efesios. En el capítulo 5, versículo 2.
Dice la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero esto es lo que nos proponía y nos propone Pablo, guiado por el Espíritu Santo: andad en amor, como Cristo nos amó. No hay mayor amor que el de Cristo. Un amor incondicional. Tener este mismo sentir, este mismo actuar, este mismo vivir, esta misma reacción que tuvo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Ese es el verdadero cristianismo. Esa actitud es la que nos identifica como cristianos. Esa actitud es la que glorifica a Dios. Y para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. La preeminencia a Cristo, eso le plació al Padre. Como conclusiones, mis amados hermanos, siempre en las conclusiones escribo interrogantes, preguntas, que nos cuestionen, que nos hagan recapacitar. Como primera conclusión es esta pregunta: ¿tenemos el mismo sentir y actuar que tuvo Cristo? ¿O solo tenemos algunos? Porque puede ser que haya en nosotros algunos pensamientos, actuaciones que tuvo Cristo. Pero es que la palabra de Dios nos llama a tenerlos todos para poder decir con convicción que soy cristiano. Si no los tenemos todos, entonces la otra pregunta: ¿estamos anhelando y orando para tener el mismo sentir que hubo en Cristo? La mente de Cristo. Le estamos dando en nuestra vida diaria la preeminencia a Cristo. Esto tiene que llevarnos a un cuestionamiento interno. Es algo personal. Y por último, como conclusión, tenemos que recordar algo: que solamente con una relación íntima, diaria, permanente con Cristo, con una adoración, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, de actuar, y a través del Espíritu Santo recibiremos ese mismo sentir que hubo en Cristo, anhelando cada día parecernos más a Él, anhelando cada día tener la mente de Cristo, anhelando tener esa misma reacción que Cristo tuvo ante la adversidad, ante la tentación, la confianza total en su Padre, la dependencia total del Padre. Es ese mismo sentir que debemos tener, que debemos anhelar, que debemos procurar, que debemos orar al Señor. Danos cada día más la mente de Cristo. Vamos a orar por esta necesidad tan grande que yo tengo y que cada uno de ustedes se pueda hacer un análisis, decir, ¿qué tanta necesidad tengo de que la mente de Cristo sea impresa en mí? Sea cada día más,
que la preeminencia de Cristo sea mi prioridad. Vamos a pedir y a rogar al Señor que a través del Espíritu Santo esto se haga una realidad en nuestras vidas. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vemos claramente, oh Dios Padre, que a ti te plació en Cristo y a través de Él hacerlo todo, Señor. No solo lo vemos en el Nuevo Testamento, también a través de todo el Antiguo Testamento, Señor, vemos las cristofanías, la sombra de Cristo, la sombra del Redentor del mundo. Y aquí en el Nuevo Testamento lo vemos claramente, Señor, la preeminencia de Cristo. Entendemos, Señor, que en nuestra vida Cristo debe estar en el primer lugar. Padre, te clamamos, Espíritu Santo de Dios, que obres cada día en nuestra vida. Que cada día más la mente de Cristo sea impresa en nosotros. Que cada día más podamos reaccionar como Cristo lo hacía, podamos pensar como Cristo pensaba. Podamos depender de ti, Padre, como Él lo hacía. Podamos, oh Señor, glorificarte como Cristo lo hizo. En su humanidad, desde que nació hasta que murió, Señor, te dio a ti la gloria. Padre, te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú obres en nuestras vidas, Padre, y que cada día podamos tener más y más el sentir la mente de Cristo, Señor. Lo anhelamos, lo necesitamos, Padre, para poder declarar con propiedad, con convicción que somos cristianos. Esto no es un nombre, esto no es una religión, esto es una relación contigo. Esto no son dogmas, esto no son ritos, esto no es asistir cada domingo a una iglesia. Ese es el resultado de ser verdaderamente cristiano. Es una relación personal, diaria, continua, dependiente de ti, oh Cristo, Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén. Ya sé que sigues llenando cuando siento que soy débil, me das la gracia.